Bueno, vamos con la última hora de clase número 9 hoy, o en este momento, de lo que es justicia divina. Vamos continuando con el tema, vamos a ver la obra vicaria. Oiga esta definición, que es una palabra que yo sé que la mayoría de nosotros la hemos oído, pero para efectos de la Iglesia Católica, donde un tipo se ostentó por muchos años de ser el vicario de Dios en la tierra. Sin embargo, según algunas informaciones que uno ve ahora por los medios de comunicación social, el escrito que había en el Vaticano donde se ostentaba el llamado Papa de Roma como el vicario fue borrado y fue quitado. Según. ¿Sí? Porque él entendió que él no es vicario. Ahora, la obra vicaria define un acto realizado o sufrido en favor de otro para que los beneficios del acto se transfieran al beneficiario. El término vicario indica una sustitución. Se dice de alguien que ocupa un lugar dejando de ser beneficiado para que otro sea beneficiado. Cristo murió no solamente a favor nuestro, sino en lugar nuestro. Él fue hecho maldición por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos bendición. Entonces, ¿qué somos nosotros? Una bendición. ¿Sí? Fuimos hechos bendición, ¿por quién? Por Él. Que el diablo diga lo contrario, que el mundo diga lo contrario, que los religiosos digan lo contrario, ese es su problema. Usted sencillamente entienda. Cada vez que usted abra los ojos, usted debe de saber, usted debe de estar convencido que usted es una bendición para bendecir. ¿Sí? Usted es una bendición para bendecir. ¿Dónde está eso por allí? Romanos 5, 6 y 8. Y Gálatas 3:13. El término vicario está en contraste del sicario. El vicario entrega la vida. El sicario quita la vida. Jesús manifestó ser el vicario de Dios. Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El término vicario tiene que ver y es aplicable a un mediador. Oiga esta parte de mediador. El mediador, del griego mesite, uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento y se aplica a uno que media entre dos partes con vista a conseguir paz. El término mediador es aplicable a aquel que posee la naturaleza y posibilidad de aquel ante quien actúa, Dios, y que asimismo participa de la naturaleza de aquel en favor de los que actúa, es decir, el hombre. Por esta razón, Jesús necesitó tener la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre, porque si no tenía las dos naturalezas, no podía ser nuestro vicario. Por eso no hay un hombre en la tierra, excepto él, que pueda ser un vicario. Porque para hacerlo tiene que tener las dos naturalezas. La naturaleza de ante el quien está intercediendo y la naturaleza del que por quien está intercediendo. Entonces ahora usted entiende por qué el verbo se tuvo que hacer carne. Porque como verbo no podía interceder, porque le faltaba una. Tener la naturaleza de la humanidad. Ahora, para ser un vicario ante Dios a favor del hombre, debía poseer la deidad en conjunto con la humanidad.
porque sólo así podría abarcar las demandas del uno y las necesidades del otro. Además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio en favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. Estas demandas solo se dieron en un ser llamado teológicamente como el Teantropos, Dios hombre, manifestado en la persona de Jesucristo. Porque hay un solo Dios, sí, y un solo mediador, eso es correcto, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Primera a Timoteo 2:5. Por cumplir Jesús el papel de mediador, o mesites, en la cruz se llevó a cabo lo que se conoce teológicamente como el misterio del cambio. Ahora, ¿qué es un misterio? Algo que no tiene una explicación lógica real. ¿Sí? Por eso se le denomina el misterio del cambio. En 2 Corintios 5:21 se declara este misterio: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo se dio esto? No sé. ¿Cómo Dios cargó a Jesús con el pecado? No sé. Sé quién lo hizo, el Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo hizo? No sé, no me pregunte. ¿Cómo quitó el de nosotros? Tampoco sé, no me pregunte. Pero estoy seguro que de mí lo quitó. No sé usted de usted. Aquí yo no lo puedo ayudar a usted. Aquí usted tiene que ayudarse usted mismo. Yo estoy seguro de mí. De usted tiene que estar seguro usted. ¿Sí? Ahora, el término pecado que aparece en el pasaje gramaticalmente es un sustantivo que presenta el pecado como estado. No es un verbo que denomina el pecado como obras. Jesús no hizo pecado. Jesús no hizo pecado. Dios lo hizo pecado. El pecado que entró en Jesús se dio por imputación y por amputación. En esto está la diferencia con el pecado de Adán, que entró por obras. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús lo hizo un pecador. Perdón, no lo hizo un pecador, lo hizo el pecado de la humanidad. Quiero aclarar este detalle. Esto indica que el pecado que Dios puso en Jesús, Dios Espíritu Santo, no lo hizo un pecador. Por lo tanto, Jesús no califica entre los pecadores. Lo hizo el pecado de la humanidad. Ahora, hágase usted la mención que estamos aquí alrededor de un pozo de barro y Rafaelito llega y se lanza. ¿Cómo va a salir de ahí del pozo de barro? Embarrialado. Pero después que está dentro, agarra y nos tira a nosotros. Y nos bañó de barro también. Ajá. La diferencia, todos vamos a estar llenos de barro. La diferencia está que él se lanzó adentro del pozo. Y por eso está embarrialado. Pero nosotros también estamos embarrialados porque nos bañaron de barro. Eso es lo que Dios hizo con Cristo Jesús. Lo embarrialó. No es que Cristo se lanzó dentro del pozo. El que se lanzó dentro del pozo fue Adán. Ajá, ese sí se lanzó. Entonces, entendido este detalle, seguimos avanzando con este hermoso tema. Por esta causa, Dios no juzgó en la cruz a un hombre pecador, sino juzgó a un hombre cargado de pecado, haciendo juicio sobre el mismo pecado. Por lo consiguiente, Dios no trató a Jesús como un pecador, sino como el pecado mismo, o como el germen del pecado, pasando a ser una maldición. Jesús, muriendo como un maldito, 2 Corintios 5:21.
¿Cómo dice la Biblia que se debe tratar el pecador? Con misericordia. ¿Sí? Ahora, ¿se trató a Jesús con misericordia? No, porque Jesús no fue tratado como un pecador. Él fue tratado como el pecado mismo. Entonces, el pecado, para el momento de su existencia, porque para efecto de nosotros el pecado no existe, el pecado, para efecto de su existencia, Dios lo trató con toda la furia, con toda la ira y con todo el rigor de su justicia. Pero como el pecado estaba en Cristo Jesús, toda la ira de Dios y todo el rigor del juicio de Dios cayó sobre Jesús. ¿Mató el pecado? Sí, pero mató también al Cristo que estaba cargado de pecado. Ahora, ya eso se dio, ya eso pasó, ya el pecado para efecto de Dios dejó de existir el pecado. Entonces, en la cruz del Calvario tuvimos a un hombre, escuche esto, en la cruz del Calvario tuvimos a un hombre cargado con el pecado, no con los pecados. Es decir, en la cruz del Calvario no tuvimos un hombre en brujería, en adulterio, en borrachera, en robo, en ruina, en resentimiento, odio, rencor, rencilla, nada de eso. Porque ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús colgando en la cruz? Las 7 palabras. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Para proclamar y expresarse de esa manera, no tiene que haber en el corazón raíces de amargura, yuca, ñame, guaje. ¿Qué más? Ocumo, Entonces, entienda eso. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito el que es colgado en un madero. Eso es Gálatas 3:13. Entonces, si Cristo nos redimió, nos compró, nos sacó de la maldición de la ley, entonces, ¿por qué usted tiene que sentirse como un maldito? ¿Por qué? ¿Se entiende eso, no? Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieren morir y lo colgaren en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, en el caso de Jesús, Deuteronomio 21, 22 y 23, fue maldito por Dios. ¿Cómo en la cruz se dio el misterio del cambio y él fue, al misterio del cambio, y él fue mi mediador o mesite, mi sustituto, de la misma manera y con la misma fuerza, propiedad y autoridad que Dios imputó el pecado sobre Jesús, imputó la justicia sobre mí. Cristo se llevó mi estado de pecado, amén, pero Dios me dio su estado de justicia, amén. Segunda Corintios 5:21, de la misma manera como Dios vio a Jesús como el germen del pecado, oiga, me ve a mí como la justicia misma, de la misma forma como Dios puso el pecado en Jesús y lo declaró culpable, puso sobre mí su justicia y me declaró justo e inocente. Hay una gran diferencia entre lo que es un veredicto y lo que es una sentencia. Vamos a ver la diferencia entre una y la otra. Veredicto y sentencia. Veredicto es la decisión final pronunciada por un jurado sobre la inocencia o culpabilidad de un hecho en litigio. El declarar inocente o culpable a un ente sometido a juicio es el veredicto. Sentencia es la pena impuesta por un juez o un tribunal cuando el veredicto es culpable. En cuanto a la justicia divina imputada al hombre en el proceso de justificación, le dio al hombre caído en Adán
un veredicto, de inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podía librar. ¿Entiende este detalle? Quiero recalcarlo, preste atención para acá. Esto es de suma importancia, oírlo, aceptarlo y vivirlo. Oiga, en cuanto a la justicia divina imputada al hombre, en el proceso de justificación, le dio al hombre caído en Adán un veredicto de inocente. Entonces, para efectos del pecado, usted y yo que somos iglesia, ¿somos culpables o somos inocentes? Reitero, escuche, preste atención. En cuanto a la justicia divina imputada, no voluntariamente, imputada por otra voluntad, al hombre en el proceso de justificación, le dio al hombre caído en Adán un veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Oiga, de inocente, quedando absuelto de la sentencia de condenación que por sí solo el hombre no se podría librar. Ahora pregunto, ¿ha sabido usted de hombres que han cometido algún delito? Y bueno, fueron procesados por un juez, fueron procesados por todo lo que tiene que ver con un tribunal y al final el veredicto es inocente. Y según lo que usted cree, según lo que usted sabe y según los recaudos que usted tiene, el tipo es culpable. Pero ¿quién se opone a lo que dijo el juez? El que se oponga a lo que dice el juez acarrea una sentencia. ¿Cuál? No sé. Entonces, en el caso suyo y el mío, éramos culpables de pecado. ¿Sí? ¿Qué dijo? ¿Qué sucedió con el pago que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Usted y yo, la deuda que teníamos fue cancelada, pagada, para efectos de Dios. ¿Debemos? No. Si no debemos, somos inocentes. ¿Pero eso es por qué? ¿Porque lo merecíamos? ¿Eso fue por qué? Por gracia. Eso fue por amor. Y si eso es lo que Dios determinó y estableció y hizo, ¿quién somos nosotros para decir que eso no es así? ¿Quién es quién para decir que eso no es así? ¿Por qué entonces yo tengo que añadirle a punta de ayuno, de oración, de vigilia o cuanto más tipos de sacrificio, algo para intentar ser justo o inocente? ¿Por qué? A que yo haga ese tipo de acciones, no está mal que las haga, pero para tratar de complementar lo que Cristo hizo, eso sería basura. Porque comparado con lo que Cristo hizo, no hay nada. Porque lo que usted haga, lo hace porque no acepta lo que Cristo hizo. El sacrificio de Cristo fue puro, limpio y santo. Y la justicia de Dios fue recta y honesta. Entonces, en este caso, estaría su justicia a espaldas del veredicto de Dios. Ahora, su justicia y la mía, según Isaías dice por allá, que la justicia de los hombres es como trapo de inmundicia. ¿Sabe usted, según Isaías, qué es un trapo de inmundicia? Según Isaías, ¿qué es un trapo de inmundicia? ¿Tan claro o no tan claro? ¿Se lo explico o no se lo explico? Menstruación. El trapito que se pone para recoger la menstruación. Eso es lo que dice Isaías, que la justicia suya y la mía se parece a ese trapito. Este fue un caso relevante en el ministerio de Jesús, cuando le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio. Los que la trajeron le presentaron a Jesús el veredicto y la sentencia. ¿Cuál fue el veredicto? La conseguimos haciendo tal cosa. Y Moisés mandó sentencia. Que en el caso de Jesús, Jesús la absorbió de su sentencia, que era la lapidación, aún siendo culpable. Esto fue lo que hizo Dios con nosotros en la cruz. Nos declaró inocentes siendo culpables. Ahora,
Una vez que Jesús declara a esta mujer inocente, le salva la vida. ¿Por qué le logró salvar la vida a Jesús a esta mujer? ¿Porque Jesús era Jesús? No. Porque los desgrampados estos no se trajeron al hombre que había estado con ella en el acto de adulterio. Porque ella fue sorprendida en el acto de adulterio. Y para adulterar se necesitan dos. ¿Sí? Entonces, como ellos estaban aplicando la ley mal, le salió, como se dice criollamente, el tiro por la culata. No la pudieron condenar. Es decir, ellos salvaron al tipo que según algunos comentaristas era alguno de ellos mismos o algún familiar de ellos. Pero entonces ellos salvaron al tipo y Jesús salvó a la tipa. Punto. Ojo por ojo. Lo que es igual no es trampa, se dice aquí en Venezuela. Me perdonan los que en otras latitudes oigan y vean esto y no entiendan qué es eso. Pregunten por el YouTube o yo, ¿qué es eso? Lo que es igual no es trampa. Y se lo explicamos por ahí. Ahora, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esa es la actitud de Jesús. Esa fue la actitud y esa es la expresión de Jesús para con nosotros. Veníamos cargados de pecado. Vinimos a Él no nos condenó. ¿Qué nos dijo Él? Ni yo te condeno. Vete. Pero ahí viene la otra. Esa es la materia que viene. Santidad genuina. No se preocupe que ya está cerquita. Vete y no peques más. Es decir, no hierres más al blanco. Juan 8, 10 y 11. Por esta causa, corroboro lo antes dicho, que aún cayendo en el pecado más horrendo o más degradante de este mundo, por causa del misterio del cambio, y de la sustitución que se dio en la cruz, dejaré de ser santo, pero no dejaré de ser justo. Esto indica que no hay, oiga, obra de pecados en este mundo que me condene. ¿Cómo así? El único pecado que nos condenaba a nosotros era la incredulidad. Una vez de salir de la incredulidad, escúcheme, no hay obra de pecado que podamos hacer que nos condene. Ahora, el pecado que nos condenaba, óigame, no era de obras, era espiritual, era un estado, era una posición espiritual que tuvimos, de la cual fuimos sacados por gracia, por fe, mediante el sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz del Calvario, mediante la mediación de Él a favor nuestro. Entonces, una vez libre de Él, pecado de la incredulidad, Él nos dice, vete y no peques más. Ahora, ese no peques más es por causa del propósito, es por causa de conveniencia, es por causa del amor que me tengo que tener a mí mismo y que le tengo que tener a los otros, a los demás. Porque vamos al caso, que nosotros cometamos algún pecado con algún inconverso o con alguna inconversa, ¿sí? ¿Cómo le vamos a evangelizar a esa persona? ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? Ajá. Entonces, por amor a mí mismo, que no debo estar cometiendo errores, por amor a ella, a su salvación, yo debo de abstenerme de todo deseo de pecado. El deseo va a estar. Mientras el deseo esté, le está diciendo algo a usted. ¿Sabe qué le dice a usted y qué me dice a mí el deseo? Que todavía el carapacho viejo está vivo. Que todavía los sentimientos y el deseo de pecar está latente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. Cuidarnos. Evitarlo. Correr. Como está escrito. Oiga, no hay justo ni aún uno. Eso es, óigame, antes de Cristo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pero ahora, cambio, aparte de la ley, que era el medio por el cual comenzó a darse la salvación, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo Jesús.
testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. Aquí ya no es obra, es por medio de la fe. Por supuesto, la fe nos lleva a obrar en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, gentiles y judíos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ya que hay, óigame, siendo justificados gratuitamente, oiga, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora, ¿en qué consiste el poder de la sangre de Jesús? Vamos a estudiar un poco sobre esto, porque tenemos el montón de gente por ahí, todos los días cubriéndose con la sangre, bañando las motos, los carros, los cafezales, la carretera, bañando a Raimundo y todo el mundo con la sangre de Jesús. Vamos a ver en qué consiste el poder de la sangre de Jesús. ¿Para qué tiene poder la sangre de Jesús? Escuché a alguien orando y en la oración que estaba haciendo supuestamente atando a los demonios, decía, demonios, te ahogo en la sangre de Cristo. ¿Quién le dijo a usted que esos animales tienen cuerpo físico para ahogarse? ¿Y quién le dijo a usted que la sangre de Cristo es algo tan bajo para ahogar demonios? Semejante estupidez. Tenemos en nuestros altares gente orando. Si Dios fuera el que se burlara, diría, bueno, ¿qué le pasará a esto, pues? Ajá. ¿En qué consiste el poder de la sangre de Jesús? Cuando los escritores del texto sagrado del Nuevo Testamento hacen mención de la sangre de Cristo vertida en su sacrificio, lo hace en un conocimiento previo que tenían de la sangre derramada en el altar del sacrificio. Ellos conocían que la sangre del antiguo pacto que emanaba de los corderos tenía como resultado la expiación o cubrir y la propiciación, trayendo la reconciliación del pueblo hebreo por el periodo de un año, y que dicho sacrificio era tipo de la sangre que se derramaría del verdadero cordero, ya destinado desde la fundación del mundo para la salvación eterna a todos los que creyeran. La verdad del caso en relación a la sangre es que el poder no está en la sangre, oiga, sino en la vida que se entregó por causa de derramar la sangre. Te lo explico. Si el sumo sacerdote tomaba un cordero y lo estrangulaba, oiga, y luego lo llevaba al altar muerto y derramaba su sangre, esa sangre no tenía valor para Dios, ya que el poder no está en la sangre derramada, sino en la vida que se entregó por causa de derramar la sangre. Llevando esta verdad al periodo de la gracia, el poder en el sacrificio de Jesús no está en sí en la sangre, sino en los incidentes que se dieron en la cruz por nuestra regeneración. El entregar su vida derramando la sangre. En cuanto al creyente,
y al sacrificio vicario de Jesús, el valor y el efecto de la sangre no está en invocar la sangre aislado de un conocimiento que se debe tener de los incidentes que se dieron en la cruz. Es decir, si yo invoco la sangre y la aplico sobre mis bienes, dígase casa, carro, el amoblado, aún sobre mis hijos, mi cónyuge, para la suegra no, mi vida, y no se me ha sido, oiga lo que viene, revelado en mi espíritu e iluminado en mi alma los acontecimientos que se dieron en la cruz, en el mundo espiritual, de nada me sirve dicha invocación. Oiga, en la cruz se dieron 3 incidentes que fue, lo que le dio lugar a mi regeneración. Dichos incidentes fueron redención, remisión y propiciación. En cuanto a la redención, se dieron 4 tipos que son agoraxo, que es comprar, hexagoraxo, que es comprar para librar, lutros y apolutrosis. Cada uno de ellos encierra grandes verdades de mucho valor que todo regenerado como hijo de Dios debe conocer para que la sangre tenga su efecto. Cuando la mencionemos en fe. Es decir, si usted no conoce qué es redención, qué es remisión y qué es propiciación, en cuanto a la redención, que se dieron 4 tipos, que son agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Si usted no sabe nada de esto, cada uno de los elementos que encierran grandes verdades de mucho valor, que todo regenerado como hijo de Dios debe conocer para que la sangre tenga su efecto cuando la mencione en fe. Es decir, si usted no conoce esto y usted repite como un loro, la sangre de Cristo tiene poder, de nada le sirve. Es como que usted llegó al banco, usted tiene una cuenta en el banco, pero usted no se llevó la tarjeta o la chequera en el tiempo pasado o la libreta. O peor, que no cargue la cédula. ¿De qué le sirve? De nada. Ahí puede tener todos los millones guardaditos. ¿Pero de qué le sirven? De nada. Se muere de hambre usted. Y si es por alguna enfermedad, se muere enfermo usted y toda su familia teniendo toda la plata del mundo. Lo mismo pasa aquí. Si usted no conoce estas cositas que le acabo de decir, de nada le sirve a usted proclamar la sangre de Cristo. Clamar la sangre de Cristo, supuestamente en fe. De no, estaríamos cayendo en acto de vampirismo, fetichismo y ocultismo, depositando nuestra fe en un mundo de fantasía, falacia y engaño que para Dios no tiene ningún valor. Además de los tipos de redención que se dieron en la cruz, también se dio la remisión y la propiciación. Es triste decirlo, pero un gran número de adeptos que tenemos en nuestras congregaciones no tienen ni la menor idea de los incidentes que se dieron en la cruz. Si les pides que te den un concepto de lo que es redención y los tipos de redención que se dieron, qué remisión y qué es propiciación, quedan a la deriva porque desconocen lo que en sí en la cruz se dio en el mundo espiritual. Aún más, si le preguntas qué es regeneración, no tienen ni la menor idea del tema que se le está tratando. ¿Cómo es que invocamos la sangre de Jesús en fe y no tenemos conocimiento de lo que
antes dicho está esta es mi más grande preocupación, que tengamos en nuestras congregaciones a adeptos caminando en un mundo de ignorancia en relación al tema de la sangre, siguiendo la tradición de los que por años nos han dicho lo mismo, que nos repiten como un loro, pero no hay nada, diciendo que se mueven, pero no hay ningún movimiento de nada. Ahora, necesitamos en nuestras congregaciones ministros que sepan trazar bien la palabra, que sean estudiosos del texto sagrado, que conozcan las reglas y principios de interpretación. Fue la primera materia que les dimos acá, para que hagan una exégesis de las escrituras y conozcan el pensamiento de Dios y podamos de esta forma hacer un verdadero pastorado, llevando al pueblo al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, hasta que lleguemos a caminar tal como lo hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. Reitero, cuando los escritores del Nuevo Testamento hicieron registro de la sangre de Jesús como el Cordero de Dios, sabían de lo que estaban plasmados. Ellos entendían que la sangre tenía relación con la redención en sus 4 tipos. Sabían que la sangre estaba aunado al acto de remisión y estaban, claros que la propiciación y la sangre tenían estrecha correlación. Y finalmente sabían lo que es la regeneración. Ellos no escribieron acerca de la sangre en ignorancia. Eran judíos y conocían el tema a la perfección. No estoy en contra, oiga, de que acudamos a la sangre de Jesús en fe, conociendo lo que estamos haciendo, tal como lo escribieron lo conocían. Como maestro conocedor del tema, pido por favor, no invoques más la sangre si no tienes conocimiento de los incidentes que se dieron en la cruz, porque el hacerlo es caminar en un mundo de fetichismo, superstición, que no tiene valor para Dios, ni tendrá respuesta de Él. Por lo tanto, haga el esfuerzo de recordarse en Cristología. Lo vimos acá en esta guía en las clases anteriores y lo vamos a seguir viendo en otras más. ¿Sí? La clase que viene es la número 11. No, esta es la 10. ¿Sí? La que acabo de dar.